¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. A ver, permítanme un momentito que se termine de cargar el archivo. Ya. Silvio Aski. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Víctor Auquilla. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Ronnie Basantes. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Bustos. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Cunalata. Buenas tardes, presente, Inge. Buenas tardes. Medelin Kuzme. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jocelyn Freire. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Enrique Wambo. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Viviana Wanga. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Terry Guaitara. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Yesenin Baquingo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Israel Jara. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Moreno. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pillapa. Presente, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ruth Pomaquiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Quillay. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Danilo Robalino. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Enrique Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Taipe. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Brigito Apanta. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Diego Torres. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. María Villacrés. María Villacrés. ¿No están? Carla Villamar. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ok, listo. Bueno, vamos a continuar con la materia. La última clase analizamos algunos de los parámetros correspondientes que vamos nosotros a ir estudiando, vamos a ir analizando a lo largo de toda la materia y complementando los unos con otros, ¿no? Ya vamos a ver que, bueno, en la clase anterior únicamente analizamos lo que son los parámetros de emisión y estudiamos algunas de las formas en las cuales se puede resumir las características principales de emisión de una señal, ¿no? Entonces habíamos analizado entre estas el ancho de banda, la modulación, el tipo de la información, etcétera, ¿no? Todo esto puede estar enmarcado dentro de un código que se denomina la denominación de las emisiones, ¿sí? Entonces ya aprendimos básicamente cómo generar cada uno de estos códigos y cómo interpretar cada uno de estos códigos, ¿no? Donde más bien a partir del código que puede estar ejemplificado o evidenciado en por ejemplo, en un contrato de concesión, como yo les había mencionado, a partir de ahí, de ese código, nosotros podemos extraer la información de lo que implica esa explotación de esa banda o de esa componente de frecuencia, ¿sí?
El día de hoy vamos a finalizar con este primer capítulo, ¿sí? Donde vamos a seguir analizando cada uno de los parámetros o cada una de las características correspondientes de un sistema radioeléctrico, ¿no? Entonces, si comenzamos con los parámetros de emisión, lo lógico es que avancemos con las características o con los parámetros de propagación, con las características o parámetros de recepción y también en general con los parámetros de explotación, que de una u otra forma ya lo analizamos previamente, ¿sí? Entonces, permítanme, les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Ok. Listo, entonces nos quedamos aquí, ¿no? Ya, bueno, ya analizamos básicamente todo lo que corresponde a la denominación de las emisiones. Vamos a empezar analizando ahora estas características de propagación, ¿sí? Las características de propagación prácticamente me indican o nos indican cuál de los distintos modos de propagación existente se adecua más o se genera dependiendo de algunos parámetros específicos de propagación. Sí, ya vamos a ver que aquí básicamente o esencialmente nosotros vamos a ir analizando los diferentes modos de propagación y de qué depende que cada una de las transmisiones adquiera cada uno de estos modos, ¿no? Vamos a ver que incluso en algunos casos puede darse la situación que existan varios modos de propagación y que obviamente se genere diferentes situaciones de transmisión, pero obviamente siempre va a haber un modo dominante, ¿sí? Entonces ese es el que se empleará un mayor énfasis en el análisis correspondiente ya de la transmisión o de la propagación de una señal propiamente dicha, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, cada uno de estos modos de propagación dependen fundamentalmente de algunos parámetros, entre estos la frecuencia, ¿sí? Porque vamos a ver que, por ejemplo, algunos modos de propagación son más adecuados para frecuencias, por ejemplo, relativamente altas, y otros modos de propagación se generan principalmente en frecuencias bajas, ¿sí? Entonces, es muy importante analizar la frecuencia en la cual se está realizando la propagación. También se va a depender de algunas características o propiedades eléctricas del terreno, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, no va a ser lo mismo una forma de propagación si es que se realiza sobre el océano, por ejemplo, donde básicamente el terreno sobre el cual se está realizando la transmisión es agua salada. No va a ser lo mismo que si es que se lo realiza por encima de un suelo húmedo, por un suelo seco como un desierto, ¿sí? Entonces, cada una de estas situaciones incide notablemente también en la forma de propagación. Vamos a ver que también dependerá del tipo de polaridad que se utilice en la transmisión o en la antena, ¿no? Entonces, habrá un tipo de propagación, un tipo de transmisión específica para la polaridad horizontal y otra para la polaridad vertical. No puede darse el caso que una de las dos polaridades se absorba rápidamente en la propagación, mientras que la otra es más bien, se puede tratar de focalizar ese tipo de polaridad para realizar la transmisión en ese modo de propagación específico, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, vamos a depender de muchos parámetros que van a influir en el modo de propagación. Incluso vamos a depender de algunas características climatológicas, meteorológicas, de zonas horarias, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto justamente vamos a analizarlo de una forma muy general el día de ahora, pero posteriormente hemos de ir enfocándonos con un poco más de interés en cada uno de estos modos de propagación y sobre todo en los elementos que intervienen para la selección o para la generación de un modo de propagación en particular, ¿sí? Bueno, vamos a analizar primero que entre los diferentes modos de propagación nosotros tenemos cada uno de los que están aquí listados, ¿no? La onda de superficie, la onda ionosférica, la onda espacial y la onda por dispersión troposférica. Vamos a ir haciendo un análisis inicial de cada una de estas, ¿sí? Primero, la onda de superficie. Vamos a ver posteriormente, cuando analicemos ya la propagación de campo, que en general, ¿sí? Sobre todo vamos a ver de una forma matemática, que la expresión general de propagación de campo implica varias componentes de propagación, ¿sí? A la vez, ¿no? A la par.
entre estas se genera, por ejemplo, una onda de superficie, una onda directa, una onda reflejada, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de onda de superficie, hablamos, bueno, principalmente nos referimos a frecuencias de operación inferiores a los 30 MHz, que son frecuencias relativamente bajas en comparación a todo el rango radioeléctrico que nosotros tenemos a disposición, ¿sí? Entonces, son frecuencias relativamente bajas. Se considera o se puede llegar a tener largos alcances, ¿sí? Es decir, una zona de cobertura bastante considerable, ¿sí? Se puede llegar a tener gran estabilidad. Cuando nosotros hablamos de la estabilidad, nos implica que el enlace va a estar operativo un porcentaje muy, muy alto del tiempo, ¿no? Ya vamos a ver nosotros que posteriormente, cuando hablemos de algunos parámetros, como por ejemplo la disponibilidad del enlace, nosotros podemos decir, no sé, se me ocurre, en un tiempo total de un año entero de observación, por dar un ejemplo, el 98% del tiempo el enlace pasó operativo, ¿sí? A eso se refiere la estabilidad, es decir, no es que un rato está conectado el enlace, otro rato se desconecta, hay alguna fluctuación de algún parámetro correspondiente y la señal está que va y viene, ¿sí? A eso se refiere la estabilidad. Entonces, estas ondas de superficie me brindan gran estabilidad porque me representan un porcentaje alto de tiempo de conexión o de conectividad, ¿sí? Y para este caso de propagación, tiene una muy, muy alta influencia el terreno, ¿sí? Es decir, aquí yo tengo que analizar, por ejemplo, si la onda de superficie va a trasladarse por encima del mar, por ejemplo, o por encima del desierto, por dar un ejemplo. Los dos son casos disjuntos, los cuales, por ejemplo, la propagación sobre el océano es mucho más preferible que la propagación por un terreno seco o árido, etcétera, ¿sí? Entonces, son cosas que ya lo vamos a analizar posteriormente. En este caso de la onda de superficie, la propagación o la onda alcanza distancias que sobrepasan la línea de vista del transmisor, ¿sí? Esto es causado, bueno, ya vamos a ver posteriormente, pero principalmente se causa por los altos índices de difracción que va a existir en la propagación de esta señal en cada uno de los accidentes geográficos, ¿sí? Entonces, más o menos para ejemplificar esto, nosotros podemos asumir, ¿no es cierto?, que en un punto de la superficie se encuentra una torre que representa, en este caso, la antena. Y esta antena o esta torre va a emitir una señal correspondiente. Nosotros sabemos, ¿no?, que la longitud de onda de propagación de una señal depende inversamente de la frecuencia. Si nosotros trabajamos a frecuencias altas, la longitud de onda es pequeña. Si trabajamos a frecuencias bajas, la longitud de onda será grande, ¿no? Si nosotros estamos hablando que en estos casos la frecuencia es relativamente baja, por debajo de los 30 MHz, vamos a asumir ya directamente que la longitud de onda será grande, ¿sí? Entonces, sobre todo si hablamos en frecuencias en el orden de los kilohercios, por ejemplo, las longitudes de onda sobrepasarán algunos cientos de metros, ¿sí? Entonces, en ese caso, sabemos que también para la construcción de una antena o para la implementación de una antena, las dimensiones de la antena también dependerán de la longitud de onda. Es decir, si nosotros tenemos una longitud de onda sumamente grande, se supondrá que la antena también tendrá que tener una longitud o una dimensión también relativamente grande, ¿no? Algunos metros, algunas decenas de metros, y en algunos casos se puede ver la necesidad de implementar una antena de unos cientos de metros. Obviamente eso en la práctica es muy complicado de llevarlo a cabo y por eso es que existen de pronto las equivalencias como antenas de lambda medios, antenas de lambda cuartos, etcétera, ¿no? Donde lambda es la longitud de onda. Pero en definitiva, ¿no?, si es que toda esta torre en general me representa mi antena, a diferencia de otros casos, ¿no? Por ejemplo, una radiobase celular. Cuando ustedes ven una radiobase celular, a veces ustedes observan una torre inmensa, una torre grande, y a veces la gente dice, mira esa antena inmensa que han puesto de pronto atrás de mi casa. Pero toda esa torre no es la antena. La torre es solamente o me sirve únicamente de soporte para que en la parte superior de la torre se puedan ir ubicando ahí sí las radiobases o las antenas, que son simplemente paneles de una dimensión de 1 metro o 2 metros, depende de la frecuencia a la cual están operando, ¿sí? Pero a diferencia de las ondas de superficie, aquí sí toda la torre genera o representa, más bien dicho, toda la antena, ¿sí? Todo nuestro sistema radiante. Entonces, esto lo que va a generar más o menos es una señal, ¿sí?, de esa longitud de onda, una señal sumamente grande,
Y esta señal es predilecta para que pueda ir modificando su dirección en función de los accidentes geográficos, ¿no? Es decir, si yo tengo por aquí de pronto una hondonada, aquí tengo una montaña y esto sigue, la señal igual va a seguir el perfil de la Tierra, ¿sí? Y va a seguir viajando mientras su potencia se lo permita y obviamente la intensidad de ruido, ¿sí? Entonces, esa es la razón, por ejemplo, por la cual justo creo que habíamos comentado eso anteriormente, la diferencia entre una estación de radiodifusión FM y una estación de radiodifusión AM. La radiodifusión FM de ley necesita una línea de vista entre el transmisor y el receptor para que pueda darse la comunicación, pero en la onda de superficie no. Supongamos yo tengo aquí un receptor y ese receptor no tiene ni siquiera una línea de vista y está lo suficientemente alejado del transmisor. Sin embargo, tiene recepción de la señal por esta forma de propagación, ¿sí? Entonces, cuando hay un terreno altamente conductivo, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de una onda de mar, perdón, de una superficie oceánica, o incluso un suelo muy húmedo, entonces la señal, el terreno es predilecto para que pueda transmitirse o para que haya una menor cantidad de absorción. Pero si el terreno o la onda de superficie pasa a lo largo de un terreno seco, el cual no es tan conductivo, lo que va a provocar principalmente es absorción de la señal y por lo tanto una gran atenuación, ¿sí? ¿Estamos? Entonces a eso se refiere básicamente todas estas características, ¿no? Por eso es que podemos lograr grandes alcances. Y si es que el terreno da las condiciones correspondientes, yo puedo tener esa gran estabilidad, ¿sí? Es por eso que si existen todavía alguna estación de radiodifusión AM aquí en el país, cuyo transmisor, por ejemplo, puede estar en la ciudad de Quito, y yo estoy acá en la ciudad de Riobamba, y la estación opera a una alta potencia, yo puedo esa estación seguirla escuchando, así yo me traslade aquí, me vaya a la montaña, me vaya de pronto por acá a Guano, que es una hondonada, etcétera, ¿no? Esa señal igual va a seguir escuchándose mientras la potencia lo permita, ¿sí? ¿Ok? Eso es entonces en términos generales cómo funciona esta onda de superficie. Y como les decía, más adelante vamos a analizarlo con mucho más detenimiento esta propagación, porque es muy importante dentro del análisis correspondiente, ¿sí? Porque puede darse el caso, ¿no? Que en frecuencias más o menos entre los 20 y 25 megahertz, ¿sí? Aparte de que exista también esta onda de superficie, pueda también haber una componente de onda ionosférica o una componente de onda directa u onda espacial que también se conoce, ¿no? Entonces hay que analizar justamente la contribución de cada uno de estos modos de propagación o a cada una de estas ondas, ¿sí? Con respecto a la onda ionosférica, ¿sí? La onda ionosférica, esta se da en frecuencias también relativamente bajas, pero que van entre los 3 y los 30 megahertz, ¿no? Entonces, justamente en ese rango, como les decía, puede darse el caso que exista la propagación tanto de la onda de superficie y la onda ionosférica. ¿Cómo se da esto? Creo que también lo habíamos hablado muy brevemente en clases anteriores. Esto se da a causa de la reflexión en la ionosfera. ¿Por qué en la ionosfera? Porque nosotros sabemos, ¿no? Todo nuestro planeta está envuelto por varias capas que representan la atmósfera. Cada una de estas capas justamente se ha dado su subclasificación debido a las variaciones de sus características o a sus variaciones de sus componentes eléctricas, ¿no? Entonces, no es lo mismo las condiciones eléctricas o físicas que tendrá la troposfera, que es la capa más baja de la Tierra, que tendrá la estratosfera, la ionosfera, la exósfera, etcétera, ¿no? Cada una de las capas de la atmósfera, ¿sí? Entonces, cada una tiene sus particularidades, cada una tiene sus características específicas. Una de las características de la ionosfera es su variabilidad o su alta variabilidad que puede llegar a tener a causa de la radiación solar, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con la radiación solar? Puede darse el caso, ¿no es cierto?, que a una hora del día, en el día o en la mañana, ¿no es cierto?, esa ionosfera está siendo atravesada por radiación solar. Esta radiación puede provocar que las partículas de ozono se lleguen a ionizar y por lo tanto cambia abruptamente su consistencia o su composición interna, ¿sí? Eso cuando
cuando está atravesada por rayos solares, en otras palabras. Ahora, cuando el planeta se da la vuelta, ¿no es cierto? Y en esa zona geográfica es de noche, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? No hay, o hay ausencia, más bien dicho, de rayos solares, y eso provoca básicamente que la ionización desaparezca, ¿no? Entonces, ya la composición nuevamente de la ionosfera cambia y se modifica, ¿sí? Entonces, eso es en esencia lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que, o cómo se genera básicamente esta onda ionosférica? Como un poquito ya lo habíamos analizado anteriormente, ahora supongamos que todo esto es la superficie de la Tierra. Supongamos que por acá hay un transmisor que trabaja en este rango de frecuencias y que está diseñado justamente para emitir una señal mediante onda ionosférica. Como ya sabemos, el rango de frecuencias permite que la señal emita una señal de onda de superficie. Entonces, hasta donde le dé la potencia, yo tendré una cobertura correspondiente de onda de superficie, ¿sí? Pero adicionalmente a eso, supongamos que más acá arriba está la ionosfera, ¿no es cierto? Hagámosle de otro color, ¿sí? Supongamos que acá está la ionosfera, ¿sí? Entonces, la onda electromagnética que se irradia, en este caso, vendrá hacia el espacio, ¿no es cierto? O en dirección hacia el espacio. Si es que las características de la ionosfera lo permiten, esta onda correspondiente se reflejará hacia la Tierra, ¿sí? Y la señal vendrá hacia acá. Entonces, ahí donde se refleja o donde llega nuevamente a la superficie terrestre, vamos a tener también cobertura, pero esta cobertura es debida a la reflexión ionosférica o a la onda ionosférica, ¿sí? Igualmente, ya esta cobertura mismo ya es mucho más grande o es mucho más lejana de la cobertura que se tendrá mediante onda de superficie. Claro que, por ejemplo, la cobertura por onda de superficie alcanzará una cierta distancia, ¿sí? Y la cobertura por onda ionosférica alcanzará otra distancia, pero esta distancia o este rango de cobertura no es que será todo esto de acá, es todo esto de cobertura, no, porque aquí, por ejemplo, existirá una zona de ausencia de señal, que será todo esto de acá, ¿no es cierto? Ahí no hay señal ni por onda de superficie, ni por onda ionosférica. Si se quisiera cubrir también esa parte, se tendría dos opciones, ¿no? O aumentar la potencia de la onda de superficie, o modificar el ángulo de incidencia con la ionosfera para que la onda ionosférica pueda llegar a ese punto, que sería un punto anterior, o de pronto, si se desea, a un punto posterior. ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros vamos a tener esa consideración. Aparte de eso, si la potencia de la onda ionosférica es alta, aquí nosotros podemos llegar a tener una reflexión también en la superficie terrestre, y la señal otra vez va a irse ¿hacia dónde? Hacia la ionosfera, va a reflejarse y otra vez va a volver hacia la superficie terrestre y va a provocar también otra área de cobertura, ¿sí? Y así sucesivamente, dependiendo de cuántas reflexiones pueda llegar a darse, dependiendo de la potencia. Se depende mucho también del terreno en el cual va a reflejarse, ¿sí? Porque puede darse el caso que ese terreno sea altamente conductivo. Si es conductivo, si es muy conductivo, entonces la reflexión será casi total, ¿sí? Y la absorción será muy poca, ¿no es cierto? Entonces es preferible que los puntos de reflexión tengan una alta conductividad para que se aproveche al máximo la potencia que se está utilizando, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, este modelo o este método de onda ionosférica, bueno, anteriormente era bastante útil para poder generar transmisiones a larga distancia, ¿sí? A larga distancia, porque obviamente se podía, como ya les había mencionado en una clase anterior, se podía llegar con transmisiones desde Europa hacia acá, hacia América Latina, o desde Asia, etcétera. Se podía llegar, pero eso sí, ¿no? Como les había mencionado, a ciertas horas. ¿Por qué? Porque de pronto las características de la ionosfera, ¿sí? Eran predilectas para la reflexión, pero solamente a ciertas horas o de la noche o del día, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia, dependiendo de la capa que se va a utilizar, porque ya van a ver que la ionosfera en general se divide también en varias subcapas, la capa C, la capa D, la capa E, la F, etcétera, y
cada frecuencia utiliza una capa diversa para realizar justamente esa reflexión, ¿sí? Entonces, hay algunas subcapas que se mantienen invariantes a lo largo de todo el día. Hay otras subcapas que pueden variar en el día o en la noche, o dependiendo incluso de la temperatura, etc. Entonces, si las condiciones son predilectas para la reflexión, se dará la reflexión. Pero si las condiciones no son adecuadas y no existe esta capa de ionización, obviamente no habrá esta discontinuidad en la atmósfera, y cuando la señal se envíe hacia la ionosfera, nuevamente, por ejemplo, supongamos acá, hay una potencia suficiente para que se refleje, pero de pronto en esta parte del planeta no hay las condiciones requeridas para la reflexión. Entonces, ¿qué va a pasar con esta señal? Se va a ir de largo ya hacia el espacio, ¿no es cierto? Se va a ir de largo hacia el espacio y ya no habrá una siguiente reflexión en el siguiente a un siguiente punto de cobertura, ¿sí? Estamos, ahora, como les decía, ¿no? Esto era útil, muy útil en la anterioridad, en algunos años atrás, porque no existían, ¿no es cierto?, estos enlaces satelitales, o de pronto tampoco existía esta situación del internet a través del cable submarino, etcétera, ¿no? Entonces, la mejor forma de realizar intercomunicaciones era mediante una señal de onda ionosférica. Y existía también, obviamente, para tratar de generar una cobertura internacional o una cobertura incluso semimundial, estaciones de radiodifusión que utilizaban la onda ionosférica. Estas estaciones de radiodifusión se denominaban onda corta, ¿sí? Estaciones de onda corta, ¿ya? Porque en esencia, básicamente, la longitud de onda era más corta, obviamente, que la de AM, por ejemplo, porque la radiodifusión FM, por ejemplo, trabaja en el rango de los, como ya les había mencionado, me parece, ¿no? Entre los 500 y los 1500 kilohercios, ¿sí? Entonces, ahí no hay una onda ionosférica, ¿sí? No hay una onda ionosférica. La de onda corta, me parece que ya la radiodifusión, sobre todo, creo que ya oscilaba entre los 5, los 10 megahertz, ¿sí? Entonces, en los radios receptores antiguos, se podía observar eso, ¿no? Diferentes bandas, por ejemplo, de onda corta o de onda larga, así se denominaba, a la modulación AM. Entonces, ahí se cambiaba la banda y se podía realizar las sintonizaciones, ¿sí? Por lo general, AM se escuchaba únicamente para recibir señales nacionales, ¿no? Que venían de Guayaquil, que venían de aquí mismo de Riobamba, de Quito, etcétera, ¿sí? De cualquier lugar donde se tenía un transmisor. Pero si uno quería escuchar, por ejemplo, ya una programación internacional, y que podía ser recibida a cierto horario correspondiente o específico, ahí se utilizaba en cambio la recepción de onda corta, ¿no? Aparte de que también no bastaba solamente con el receptor, con el radio, ¿no? También, si se quería una mejor recepción, se necesitaba hacer también una instalación adecuada en el exterior de la casa, relativamente grande, que representaba la antena de recepción para poder captar o extraer esa información a esas frecuencias específicas, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Antes, por ejemplo, justo, ya no sé si todavía está en operaciones, hay una radio que se llama o que se denomina HCJB, que es una radio, creo que es hasta evangélica, ¿no? Ellos comenzaron sus emisiones solamente con una estación de onda corta y con AM. Me parece que ahora en la actualidad también tienen un estudio, una estación de FM. No sé si la estación de onda corta sigue operando, pero yo al menos alguna vez tuve la oportunidad de ir al campus, bueno, al lugar donde ellos tenían todos los sistemas radiantes, y era en realidad una monstruosidad de lugar, porque tenían unas antenas inmensas, tenían unas jaulas de Faraday justamente para tratar de direccionar la señal a un punto o a un lugar determinado. Y claro, con las potencias que ellos trabajaban, ellos tenían, me acuerdo, unos sistemas de enfriamiento inmensos, ¿no? Entonces, en inicio, cuando yo al menos visité esas instalaciones, estaban en el Valle de los Chillos, cerca de Quito, ¿no? Entonces era un lugar inmenso donde ellos tenían ahí sus transmisores. Después yo me enteré que ellos se habían trasladado a alguna parte de la costa, ¿sí? No sé exactamente a dónde, y ahí yo sabía, por ejemplo, que, como les decía, ¿no? La cantidad de potencia y de energía necesaria para generar estas transmisiones era tan alta,
que ellos, para tener un sistema de enfriamiento con radiadores de agua, ¿sí? Ellos básicamente manejaban una cantidad inmensa de agua que obviamente entraba a todo el sistema, el agua entraba fría y salía ya calentada o ya entibiada, y con eso ellos llenaban una piscina que era para su uso personal, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de energía que se utilizaba. Alguna vez ellos contaban o ellos decían también que como la estación de onda corta sirve para emitir señales a todo el mundo prácticamente, alguna vez ellos intentaron realizar una transmisión hacia Japón, ¿sí? Desde el Valle de los Chillos, que era por Tumbaco, me parece que era, donde ellos tenían las instalaciones. Entonces ellos obviamente hicieron los cálculos, pero ellos principalmente lo que controlan es los ángulos de inclinación para poder enviar y emitir la señal a una dirección establecida, generar las reflexiones y llegar al punto correspondiente. Y obviamente para tratar de garantizar que se llegue hasta ese lugar, aumentaban ligeramente la potencia para garantizar justamente que llegue allá, ¿sí? Después de haber hecho los estudios, el diseño y la implementación, ellos empezaron a hacer las pruebas correspondientes y se dieron cuenta que la señal obviamente sí les llegaba con éxito hacia todo el país de Japón, bueno, toda esa isla y de pronto las islas circundantes, ¿sí? La cuestión es que después de un tiempo ellos se dieron cuenta que la señal también se empezaba a escuchar acá en las Islas Galápagos, ¿sí? Pero en las Islas Galápagos, inicialmente o anteriormente, ellos no tenían cobertura, no se escuchaba antes de esta nueva implementación. Entonces ellos se pusieron a observar qué era lo que pasaba en realidad, de qué forma llegaba la señal hasta allá, y se dieron cuenta que la señal daba la vuelta a todo el planeta, claro, llegaba hacia Japón, pero la señal seguía reflejándose, como básicamente desde Japón hasta acá nuevamente tenían que atravesar todo el Océano Pacífico, y el Océano Pacífico es prácticamente un territorio solamente de agua salada y con una alta conductividad, por lo tanto las reflexiones se daban sin problema, ¿sí? Entonces ahí se dieron cuenta básicamente que la señal llegaba hacia las Islas Galápagos, pero no es que llegaba directamente de aquí, desde los 1000 kilómetros que hay de separación entre el territorio ecuatoriano y las islas, sino que llegaba después de dar la vuelta a todo el planeta, ¿sí? Entonces imagínense la capacidad de energía o la potencia que representaba para poder lograr básicamente esta situación, ¿sí? Entonces era una particularidad bastante interesante que ocurría con esta forma o con este método de propagación, ¿sí? Como les decía, hoy por hoy ya esta forma de propagación casi o prácticamente está en desuso. Lo utilizan principalmente los radioaficionados para realizar justamente intercomunicaciones internacionales, intercontinentales, ¿sí? Porque de pronto eso es lo que ellos también manifiestan, ¿no? Puede darse algún caso, algún momento, algún cataclismo, alguna situación donde de pronto todos los satélites algún momento dejen de funcionar, ¿no es cierto? Si los satélites dejan de funcionar, toda la conectividad mundial se caería instantáneamente. Entonces ellos todavía tienen ese backup, podríamos decir, ese respaldo de que si algún momento de pronto el internet deja de funcionar, si algún momento los satélites dejan de funcionar, ellos todavía tendrían la capacidad de estar comunicados entre un lugar y otro a causa de esta propagación mediante onda ionosférica, ¿sí? Se ha descontinuado, se ha desusado muchísimo. Es por eso que se ha visto hasta incluso la posibilidad de asignar nuevos servicios en estas bandas correspondientes, y se lo ha hecho en algunos casos. Por eso es que los radioaficionados cada vez se van disminuyendo los rangos correspondientes de posible operación, pero aún se mantienen algunos todavía en uso, ¿sí? ¿Estamos? Eso entonces con respecto a esta onda ionosférica, ¿ya? Con respecto a la onda espacial, cuidado, aquí se vayan a confundir, de pronto por el término de espacial vayan a pensar que es una comunicación con el espacio o fuera de la atmósfera. No, esta onda espacial es la que hoy por hoy es la que más se utiliza terrenalmente, ¿no? Es decir, dentro de la atmósfera terrestre, ¿sí? Esta ya trabaja a frecuencias relativamente altas, superiores a los 30 MHz, ¿sí? La propagación se la realiza en la capa más baja de la Tierra, es decir, la que está inmediatamente encima de la superficie terrestre. Esta es la
esta es la troposfera, entonces por eso es que genera una propagación troposférica. Es muy estable, sí, es mucho más estable, por ejemplo, que la ionosférica, ¿no? Si como ya habíamos dicho, en la onda ionosférica, si las condiciones no van para la reflexión, la señal no va a llegar hacia el punto de destino, ¿no? Entonces, un rato va a valer, otro rato no va a valer, entonces, obviamente, ahí ya la disponibilidad va a decaer notablemente, ¿no? Aquí en la onda espacial, no. Es muy estable siempre y cuando, y esto es muy importante y completamente o estrictamente necesario, que aquí se necesita la línea de vista, por sus siglas en inglés, LOS o Line of Sight, ¿sí? Entonces aquí sí es muy necesario una línea de vista para que pueda darse esta transmisión, ¿sí? Si es que la potencia lo permite. Y como les decía, hay línea de vista, pues el enlace puede seguir activo, puede seguir estable durante una gran cantidad de tiempo, ¿sí? Dentro de esta onda espacial o dentro de esta clasificación de lo que es la onda espacial, existen otra subclasificación donde nosotros vamos a tener en esencia la onda directa, la onda reflejada y la onda multitrayecto. Estas son básicamente en las cuales nosotros a lo largo de todo el semestre nos vamos a enfocar respecto a su interacción, ¿sí? Porque su interacción es la que en realidad puede provocar que la señal llegue de forma correcta, ¿sí? O que la señal llegue con una cierta distorsión o con un efecto que se denomina el efecto de desvanecimiento, principalmente a causa de las ondas multitrayecto. ¿Por qué será eso? Como les decía, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, aquí un transmisor, acá el receptor, cada uno de estos con su respectiva antenita, ¿no es cierto? Y aquí de pronto yo tengo la superficie de la Tierra, ¿ya? Si hay una línea de vista directa entre el transmisor y el receptor, pues yo voy a tener aquí las tres componentes. La una, que es el rayo directo, ¿sí? Que conecta el transmisor con el receptor mediante una línea supuestamente recta. Ya vamos a ver más adelante que no necesariamente ese rayo que conecta el transmisor y el receptor es recto, ¿sí? Sino que de pronto por las características de la atmósfera o de la troposfera, en este caso, puede llegar a curvarse, ¿sí? Pero inicialmente es el rayo que conecta directamente el transmisor con el receptor. Esa es la onda directa, ¿sí? La onda reflejada es la que principalmente se refleja con el terreno subyacente. El terreno subyacente es la superficie terrestre, ¿no? Entonces aquí de pronto nosotros vamos a tener una componente que de pronto viene acá y se refleja y ahí llega al receptor, ¿sí? Esta es la que se denomina la onda reflejada, ¿sí? Entonces, las dos señales van a interactuar entre sí. Es decir, el receptor o la antena receptora, cuando recibe varias señales, matemáticamente lo que hace es sumarlas, ¿no es cierto? Suma la onda directa y la onda reflejada, y de ahí ya como vendrán en fase, vendrán en contrafase, etcétera. Eso puede provocar diferentes comportamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la onda directa es la que primero va a llegar, porque es la que recorre el camino más corto. La onda reflejada llegará después, ¿no es cierto? Y llegará con un retardo. Cuando una señal llega con un retardo, llega con un desfase, ¿sí? Y ese desfase es el que tiene que ser analizado entre las dos señales, ¿sí? Y de ahí puede haber la componente de onda multitrayecto, la que puede deberse a varias componentes o a varias situaciones. Puede ser, por ejemplo, a causa de algunas discontinuidades que puede existir en la troposfera, ¿sí? Como sabemos, la señal que se envía desde el transmisor, ¿no? No es que se envía en una única línea recta, dependerá de su lóbulo de radiación. Si nosotros tenemos una antena que puede ser relativamente directiva, se puede generar más o menos un lóbulo de radiación, supongamos que sea algo así, ¿no es cierto? Si ese es el lóbulo de radiación, ¿ya? Ahí es donde se van a ir emitiendo cada una de las componentes de energía de nuestra señal. Entonces eso implica que yo tendré una ganancia o una intensidad de la señal en esta dirección, otra en esta dirección, otra en esta dirección. En todas estas direcciones se supone que se va a irradiar la señal. En unas direcciones se tendrá mayor intensidad, en otras direcciones se tendrá menor intensidad. La cuestión es que, por ejemplo, si es que nosotros consideramos esta dirección, puede darse el caso que justo aquí, en esta parte, haya una cierta discontinuidad troposférica, ¿no? De pronto aquí hay una discontinuidad troposférica. ¿A qué nos referimos con una discontinuidad troposférica?
de pronto un cambio abrupto de las características eléctricas y físicas de la troposfera, ¿no? Es decir, variaciones de humedad, variaciones de temperatura, ráfagas de aire caliente, frío, etcétera, o incluso las mismas presencias de las nubes, ¿sí? Entonces, eso puede generar una cierta dispersión de la señal y lo que puede provocar una curvatura, hagámosle con otro color, puede provocar una curvatura de la señal, ¿no? Entonces, de lo que la señal viene así, de pronto se curva y ahí llega acá, ¿sí? Y de pronto puede haber otra donde va a pasar lo mismo y la señal viene así y llega acá, ¿sí? Cada una de esas son trayectos múltiples, ¿sí? Y esa dispersión de la señal también puede llegar a generar este efecto de desvanecimiento, ¿sí? Y los desvanecimientos es un efecto muy serio porque pueden provocar una alta distorsión de la señal. Y no solamente se da a causa de la troposfera, puede darse a causa de obstáculos, porque obviamente el lóbulo que nosotros tenemos acá no es que es así solamente bidimensional como lo estamos observando, sino es tridimensional. Entonces, así como se puede ir para arriba o para abajo, también se puede ir hacia la pantalla o hacia afuera de la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, si se va para uno de estos lugares y en el fondo, por ejemplo, de la pantalla, por ahí hay alguna montaña o algún edificio y la señal choca en ese edificio, en esa montaña, se refleja y de igual forma llega la señal, también todas estas forman las componentes de multitrayecto o ondas multitrayecto, ¿sí? Que se denominan, ¿no? Entonces, todas estas, incluso algún tipo de señal podría llegar desde acá atrás, reflejarse y venir, ¿no? Si es que acá, por ejemplo, hay algún edificio o alguna situación correspondiente, ¿ya? Entonces, todas estas generan una contribución de todas las señales, ¿no? Cada una de las señales, como les decía, va a recorrer un camino distinto y ese camino distinto va a provocar un retardo distinto y esos retardos distintos van a provocar desfases diferentes, ¿no? Entonces, cuando las señales, el caso más ideal correspondiente, cuando las señales, por ejemplo, la onda directa, que es la que primero llega, que le hicimos en rojo, ¿sí? Cuando esta llega primero, por ejemplo, supongamos que el tiempo de llegada de la onda directa es el tiempo de referencia, ¿no? Entonces, supongamos que esta va a llegar ahí, ¿ya? Después va a llegar la onda reflejada, ¿sí? Suponiendo, ¿no? Entonces, la onda reflejada, supongamos que si es que llega, como decíamos, ¿no? El caso ideal, supongamos que llega en fase, ¿no? Entonces, esta va a llegar justamente de pronto aquí, ¿sí? Entonces, se van sumando. Y después llegan varias componentes multitrayecto, hagamos una única señal multitrayecto, supongamos que esa también llega un poco más acá, llega acá, ¿ya? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas señales que es positiva, 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 ese es el mejor de los casos y todas van a llegar a sumarse y la señal que se está captando más bien se va a amplificar y su información se va a amplificar y es más bien productivo esta condición o esta situación. Pero ¿qué pasa si es que las señales correspondientes llegaron en contrafase, ¿no? Es decir, la una llega con una fase de 180 grados con respecto a la otra. ¿Eso qué implica? Que es la misma señal, pero invertida, ¿no? Es decir, es la misma señal, pero negativa. El rato que yo le sumo, la una se anula con la otra y se eliminan completamente, ¿no? Entonces, o bueno, si no se eliminan completamente, pueden llegar a atenuarse considerablemente, ¿no? Ese es lo que se denomina principalmente el desvanecimiento, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones que tienen que ser analizadas entre cada una de estas componentes que pueden llegar a través de la onda espacial, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Y otra más que también existe es la onda por dispersión troposférica, ¿sí? Esta también se utilizaba anteriormente cuando se quería alcanzar un alcance más allá del horizonte óptico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hoy por hoy, si nosotros queremos hacer una transmisión, ¿no es cierto? Yo estoy aquí, tengo aquí el transmisor, ¿sí? De pronto por aquí está la superficie terrestre, ¿sí? Hay montañas o hay algo así. Y acá está el receptor, ¿sí? Supongamos. De pronto no hay una línea de vista directa entre el transmisor y el receptor. Si es que nosotros lo conectamos más o menos ahí, vamos a ver que el obstáculo no nos permite realizar la conexión, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hacía? La señal se envía hacia un lugar donde se esperaba que existiese igualmente estas discontinuidades troposféricas, ¿sí? Y eso genere un efecto de dispersión, ¿no? Entonces, si yo tengo acá
una discontinuidad, de pronto la señal no es que va a darse una reflexión directa, sino va a provocarse una dispersión. ¿La dispersión a qué se refiere? Que yo voy a tener una señal reflejada por acá, otra por acá, otra por acá, y una de todas esas señales que se reflejan o que se dispersa, se esperaría que llegue hacia el receptor, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿no? Primeramente, la cantidad de potencia que se necesitaría para que la señal que se está enviando acá, una de tantas, porque toda la potencia o toda la energía que se irradió hacia este lugar, hacia esa zona, se va a dividir en una para acá, otra para acá, otra para acá, y así sucesivamente. Y solo una de toda esa potencia, entonces imagínense la cantidad de desperdicio de energía o de potencia que se tenía. Solo una de esas, y eso más, en el mejor de los casos, podía llegar acá. Ahí se iba a dar esta onda por dispersión troposférica, ¿sí? Entonces, ya después lo que se hacía era más fácil. Yo tomo, les voy a poner aquí bueno, les voy a borrar todo esto, ¿sí? Lo que se hizo posteriormente es, claro, o sea, se puede invertir en más equipos, ¿sí? En otra infraestructura, y yo voy a poner aquí una repetidora con una antena acá, otra antena acá, y yo iba a tener una onda directa acá, y después una onda directa acá, ¿sí? Claro, de pronto yo voy a necesitar más equipos, pero el costo energético que esto representa, porque aquí sí de ley yo siempre voy a tener un enlace y con una mínima cantidad de potencia, más aún si es que se utilizan antenas directivas, la cantidad de potencia es mínima respecto a la que se utilizaba antes con la dispersión troposférica, ¿no? Entonces, en este caso es mucho más económico, mucho más efectivo y mucho más eficiente utilizar una repetidora cuando hay cómo, ¿no? Cuando se puede realizar justamente esta situación, ¿sí? Entonces, ya primero se reemplazó la onda por dispersión troposférica por repetidoras en lugares donde la infraestructura lo permite. Hay otras situaciones donde de pronto todavía se mantiene esta onda por dispersión troposférica, donde, por ejemplo, en el océano, ¿sí? Por dar un ejemplo, yo tengo aquí una isla, ¿no? Supongamos, bueno, tengo una superficie, sea territorial, sea una isla, etcétera, ¿sí? Por dar un ejemplo, aquí tengo una antena, y aquí está el océano, ¿sí? Entonces, bueno, hagámosle diferente. Creo que más bien hagámosle en otro gráfico. Lo cual les borro. Esto de acá les voy a borrar. Ya. Aquí mejor para hacerles más amplio y ahí poder observar de mejor manera. Eso. Ya. Yo creo que ahí estamos. Entonces, supongamos, ¿no? Si nosotros tenemos la superficie terrestre, ¿sí? Todo esto es la curvatura de la Tierra. De pronto por aquí hay una pequeña isla, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo, acá hay un transmisor. Y de pronto ahí en el océano mismo hay barcos, ¿no es cierto? Que de pronto pueden estar un barco ubicado por acá, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta transmisión directamente no se va a poder generar por la misma curvatura de la Tierra. Ahora, todo esto es océano. ¿Cómo yo hago aquí para construir una repetidora? ¿Sí? La infraestructura o el mismo territorio no me permite realizar justamente esta implementación de una repetidora. Entonces, aquí sí, yo estaría obligado a generar una transmisión por dispersión troposférica, ¿no? Donde la señal más o menos debería llegar a curvarse acá a causa de alguna dispersión troposférica, ¿no? Entonces, esta señal puede venir por acá, y una de todas estas señales de ley va a alcanzar al barco que se está trasladando, que se está movilizando hacia o en dirección contraria del transmisor, ¿sí? Entonces ahí es que se utilizaba esta onda por dispersión troposférica. Entonces, dentro de las características, bueno, aquí está justo lo que les mencionaba, ¿no? Se da reflexiones ocasionadas por discontinuidades en la troposfera. Estas discontinuidades se dan a causa de la variación del índice de refracción. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero vamos a ver que a medida que la altura sobre el nivel del mar aumenta, va variando constantemente o progresivamente los índices de refracción. ¿Qué hacen los índices de refracción? Van provocando una curvatura ligera en la onda que se está transmitiendo. Pero ¿qué pasa aquí si es que nosotros dejamos de tener esa variación progresiva o constante del índice y tenemos una variación abrupta? Entonces es como que yo tuviera ahí una discontinuidad en el medio de propagación y eso es lo que provoca una reflexión
de la señal incidente en ese punto, ¿sí? Entonces, se da a causa justamente de la variación abrupta del índice de refracción. Y lo que les decía, se puede llegar a tener alcances más allá del horizonte óptico. Algunas de las desventajas, o las principales desventajas, es que también esta señal puede llegar a ser bastante inestable porque dependerá justamente de la existencia de estas discontinuidades. Si no hay esas discontinuidades, lo más probable es que la señal se vaya de largo, ¿cierto? Entonces, no va a haber recepción de la señal cuando no existen estas discontinuidades. Entonces, si es que algún rato hay discontinuidad, habrá recepción. Cuando no hay discontinuidades, de pronto no habrá, o si es que la hay, será muy baja la recepción, ¿sí? Entonces, más que nada, se vuelve inestable la transmisión. Y más allá de eso, lo que puede existir también son componentes de multitrayecto muy elevadas, y este efecto multitrayecto, de igual manera, como ya habíamos mencionado antes, provoca el efecto de desvanecimiento, ¿sí? Porque puede darse el caso, ¿no? Como aquí hay dispersión troposférica, una de estas viene acá, otra puede venir acá y reflejarse y venir acá, ¿no? Y así sucesivamente cada una de las diferentes componentes. Entonces, estas pueden interactuar entre sí de forma inadecuada y provocar el desvanecimiento profundo o muy profundo que puede generar distorsión en la señal recibida, ¿sí? Eso, entonces, lo que podemos nosotros mencionar respecto a las características de la propagación, ¿no? Entonces, ahí hemos analizado de forma muy general, muy resumida, recién en este punto, ya vamos a ver después que vamos a enfatizar muchísimo. Hasta ahora casi no hemos tenido ninguna aplicación de las matemáticas en cada uno de estos casos. Ya después vamos a ver que tenemos que ir haciendo las demostraciones correspondientes y ya la obtención de valores específicos en función de estos conocimientos que hoy por hoy o en este momento ya tienen que ir quedando muy claros, ¿sí? Antes de continuar, hay que hacer énfasis que básicamente toda la propagación o todo lo que hemos analizado en este momento depende principalmente de 5 fenómenos, ¿sí? De 5 fenómenos referentes a la propagación, ¿sí? Estos fenómenos, como ya vamos a ver, es la reflexión, ¿sí? La reflexión que se puede dar tanto en la ionosfera, ¿no es cierto? O la reflexión que se puede dar en la superficie terrestre, ¿sí? En cualquiera de las, por ejemplo, en la propagación por onda ionosférica o en la propagación de onda espacial, la onda reflejada, ¿sí? Tenemos la refracción, ¿sí? La refracción, que es lo que ocurre básicamente cuando la señal se va curvando, cuando existe dispersión troposférica o en el mismo análisis de la onda directa. Ya les había mencionado, ¿no? Que la onda directa no es que viaja en forma rectilínea, sino que puede llegar a curvarse ligeramente a causa del efecto de refracción, ¿sí? La difracción, ¿sí? Es otro fenómeno que también es muy analizado. La difracción se da, por ejemplo, cuando la señal llega o atraviesa un obstáculo, ¿sí? Si la señal, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿no? Está acá hay un obstáculo, esto es una montaña, la señal de pronto sí existe obstaculización y de pronto ya no hay línea de vista directa. Pero puede darse que la señal, cuando llega acá a la cumbre del obstáculo, se puede curvar ligeramente por este efecto de difracción, ¿sí? Y llegar hacia el receptor. Y a pesar de que no haya una línea de vista directa entre el transmisor y el receptor, se dé aún así la comunicación. A causa de este efecto, que ya vamos a ver más adelante, se denomina efecto filo de cuchillo o filo de navaja, porque se da cuando la cumbre de un obstáculo, de una montaña, termina en una forma aguda, ¿sí? Entonces, a pesar de que no hay línea de vista, se puede llegar a tener una comunicación a causa del efecto de difracción, ¿sí? La dispersión es otro fenómeno también interesante, que es lo que ocurre básicamente en la troposfera, ¿no? Cuando de pronto hay estas variaciones de los índices de refracción, aquí no es que ocurre directamente una reflexión, ¿sí? Sino que ocurre la dispersión de la señal, ¿no? Entonces, la señal va de lo que tengo una única señal incidente, esa señal incidente se va a repartir en diferentes señales que van en diferentes direcciones, es decir, la señal se dispersa, ¿sí?
Y tenemos lo que es la absorción, ¿sí? Y la absorción es lo que va a ocurrir cuando, por ejemplo, la señal atraviesa atraviesa zonas con vegetación, bosques, etcétera. La señal o la energía puede venir absorbida por estas zonas, o cuando en ciertas frecuencias, ya vamos a analizarlo esto más adelante, puede venir absorbida también la señal cuando atraviesa una nube, ¿sí? O incluso cuando está transmitiéndose normalmente, porque las moléculas mismas del oxígeno que están rodeando la atmósfera provocan absorción, ¿sí? Entonces hay algunas frecuencias que no son tan útiles o no son tan aptas para la propagación, porque esas se atenúan inmediatamente. O sea, no hace falta que haya obstáculos, no hace falta que haya árboles, nada. Simplemente uno transmite y ya se atenúan porque, bueno, ya vamos a ver más adelante, resuenan con las moléculas, ya sean de oxígeno o con las moléculas de vapor de agua que conforman las nubes, ¿sí? Entonces, esas frecuencias son unas ventanitas de rangos de frecuencia, sobre todo en frecuencias altas, que pueden provocar esta absorción. Lo mismo puede pasar también con la lluvia, ¿no? La lluvia también puede generar valores considerables de absorción, ¿sí? Entonces, hay que tener claro todos estos fenómenos que forman parte del análisis de propagación de la señal, ¿sí? Aquí tenemos de pronto unas pequeñas tablitas donde aquí se evidencian, es las mismas tablas que tenemos en el texto, pero donde se evidencian cada una de las bandas de frecuencias del espectro, desde la BLF hasta la SHF, me parece, donde ahí hay el modo de propagación predilecto en las cuales se puede utilizar en esas bandas o en esos rangos de frecuencia, más o menos el alcance típico que se puede tener, el tiempo de disponibilidad, que era justo lo que les decía, ¿no? Hay algunos que pueden operar en todo el día, ¿sí? En cualquier hora, unos que pueden operar solo en la noche, otros solo en el día, etcétera, y ahí están algunas utilizaciones típicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde está centrado básicamente la propagación por onda ionosférica es la MF, ¿no? La frecuencia MF, que justo va entre los 3 y los 30 MHz, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos observar justo que puede darse la propagación predilecta por onda de superficie o por onda ionosférica. Si se considera la onda de superficie, se puede llegar a alcanzar distancias de hasta 100 kilómetros, ¿sí? Si se utiliza la onda ionosférica, se puede llegar a distancias que superan los 500 kilómetros, ¿sí? Sujetas a desvanecimiento, esto ya lo habíamos analizado, ¿no? Obviamente, como ya les había mencionado, no es que estos 500 kilómetros o superiores que se puede llegar a alcanzar son continuos, ¿no? Sino que habrá, por ejemplo, a los 600 kilómetros, un rango de unos 50, 60 kilómetros, ahí se tendrá cobertura. Después, a los 900 kilómetros o a los 1200 kilómetros, ahí también va a haber cobertura en otro rango de unos 100 kilómetros, tal vez, ¿no? Y de esa forma se va generando esa cobertura, ¿sí? La onda de superficie, claro, no depende de las condiciones ambientales, entonces es válida a todas horas, pero la onda ionosférica, esta es principalmente en la noche, ¿sí? En estos rangos de frecuencias de MF, ¿sí? Y ambas son utilizadas principalmente para lo que corresponde a radiodifusión, ¿sí? Lo mismo tenemos aquí para HF, ¿sí? También tenemos ahí onda ionosférica y onda de superficie, y ahí están cada uno de estos rangos de frecuencias, ¿sí? Y cada uno de los alcances y cada una de las disponibilidades, ¿no? Día, noche, día o todas horas, ¿no? Eso ya depende de las propiedades principales de la ionosfera, ¿sí? Ya a medida que aumenta la frecuencia, ya la onda de superficie o la onda ionosférica prácticamente llegan a desaparecer, y lo que existe directamente es o la onda espacial o la dispersión troposférica, ¿no? Hay una variante que es la dispersión ionosférica, que es más o menos del mismo principio de la dispersión troposférica, pero realizada en la ionosfera, ¿no? Ya, como les decía, si la misma onda de ionosfera no se utiliza, peor aún esta dispersión ionosférica, ¿sí? Y ahí tenemos básicamente, a medida que aumentamos ya la frecuencia, la que se utiliza principalmente ya es la onda espacial, y aquí justamente como habíamos mencionado, ¿no? Está limitado a la visión directa, ¿sí? Solamente a una línea de vista que más o menos puede oscilar entre unos 40 a 60 kilómetros, dependiendo incluso de la potencia y de la frecuencia a la cual estás trabajando, ¿sí? Y aquí están algunas de las aplicaciones fundamentales en las que se pueden utilizar, ¿ok?
Listo. No sé si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta, tal vez antes de continuar, alguna duda que se les haya quedado de todo lo que analizamos hasta este momento. Inge, una pregunta. Claro, dime. Inge, las ondas de la ionosfera trabajan solo en la noche. ¿Eso por qué se debe? ¿Debido a los rayos UV del sol o por qué se debe eso? Ya, no es que necesariamente las ondas ionosféricas trabajan en la noche, ¿no? Depende de la capa en la cual utilizan para reflejarse. Por eso les decía, incluso aquí en la diapositiva anterior, ahí tenemos que la onda ionosférica, algunas, depende de las frecuencias, unas trabajan en el día, otras en la noche, otros en el día, entonces ya depende del comportamiento. Y en realidad, claro, depende de la radiación solar, de los rayos ultravioletas, de los rayos que atraviesan la ionosfera. Entonces, estos rayos pueden llegar a ionizar o desionizar cada una de las partículas de oxígeno o de ozono que esta la conforma, ¿no? Entonces, ahí es que se van a ir generando en ciertas horas la aparición de una capa o la desaparición de una capa. Cuando aparece esa capa, de pronto se da la reflexión, pero en otras condiciones desaparece esa capa y la señal se va de largo y por eso no hay cómo realizar esa reflexión, ¿sí? Pero todo eso ya depende de cada una de las características y cada una de las subcapas que conforman la ionosfera. ¿Sí? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Inge, yo tengo una duda sobre la onda de dispersión troposférica. Ahí me confundí. ¿Esas funcionan solo cuando hay discontinuidades? Sí, cuando puede haber una variación considerable del índice de refracción. Es que como te decía, ¿no? Nosotros podríamos considerar que aquí está el planeta Tierra, ¿no? Y supongamos que esto de acá es la troposfera, recién es la primera capa. ¿Sí? La capa inmediata que circula o que envuelve al planeta. Esa es la troposfera. Por encima ya están las otras capas, ¿no? La ionosfera, la estratosfera, la exósfera, todas las siguientes capas, ¿no? Ahora, esta que es la troposfera, como les decía, aquí, dentro de esta primera capa es donde se da la mayoría de las transmisiones en la actualidad, ¿sí? Toditas las transmisiones terrenales, o la mayoría al menos, se dan aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A medida que nosotros nos alejamos de la superficie terrestre, nos vamos hacia el espacio, ¿sí? Ahí va cambiando el índice el índice de refracción, ¿sí? Entonces, la señal, por ejemplo, si es que yo envío una señal hacia acá, ¿sí? De una forma recta en esta dirección, ¿sí? A medida que aumenta la altura, ¿sí? o la separación entre ese punto y la superficie terrestre, va a ir aumentando ese índice de refracción, pero va aumentando de forma progresiva, ¿sí? ¿Eso qué provoca? La refracción que se genera provoca una cierta curvatura en la onda que se está transmitiendo, en este caso llamémosle la onda incidente, ¿sí? Entonces, como cada vez va cambiando, esto va a provocar que la señal, cuando se transmite o cuando se propaga, vaya tomando una cierta curvatura, es decir, comienza en esta dirección, pero después, va curvándose y de pronto puede llegar a tener algo así, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento normal o esperado de una onda cualquiera, ¿sí? Ese es el comportamiento normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una discontinuidad troposférica? ¿Sí? Si es que de pronto, vamos a hacer esto un poco más grande, ¿no? Supongamos que aquí yo analizo la superficie de la Tierra, justamente solamente esa franja, está acá, ¿sí? Y la señal correspondiente que habíamos dicho, ¿sí? Se la envía en esta dirección, ¿sí? Se la envía en esta dirección, esa sería la línea recta supuesta. Pero lo que ocurre en realidad es que a causa de la variación del índice de refracción, esta señal que se envía en esa dirección de pronto se curva, ¿no? Y a medida que se va curvando, va cambiando su dirección y después otra vez asimismo va a ir bajando, y va a llegar otra vez a la superficie terrestre, ¿sí? Más o menos, ese es uno de los ejemplos que se puede utilizar. Ahora, cuando aquí, como te decía, de pronto hay
una discontinuidad, es decir, sí, hay variación del índice de refracción, pero hay una variación abrupta, ¿no? Es decir, por la presencia de una corriente de aire frío, de aire caliente, aire ionizado, nubes, lo que sea puede provocar que aquí haya una discontinuidad, ¿sí? Entonces, eso va a provocar que la señal no se vaya así curvando continuamente como la que vemos en línea verde, sino que la señal llega a ese punto y la señal va a comenzar a dispersarse, porque hay varias discontinuidades. Entonces, si solamente hubiera una sola discontinuidad, la señal ya directamente se refleja y va a llegar acá, ¿sí? O de pronto, dependiendo de la forma de esa discontinuidad, la señal puede reflejarse para acá, o puede reflejarse para acá, y así a diferentes lugares o a diferentes sitios, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la dispersión troposférica. Ya puede generarse varias reflexiones en diferentes direcciones. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Listo. ¿Tal vez alguna otra pregunta antes de continuar? ¿No? Ok. Listo, vamos a seguir. Entonces, esto con respecto justamente a las condiciones o a las características de propagación. ¿Sí? Finalmente, lo que tenemos son, en cambio, los parámetros de recepción, todo lo que caracteriza al sistema receptor, al sistema de recepción, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la recepción, hablamos principalmente de la señal que va a ser recibida en el receptor, ¿sí? Entonces, lo primerito que tenemos que caracterizar en el receptor es justamente la intensidad de la señal que va a ser recibida. ¿Ya? Ahora, la intensidad de la señal correspondiente o la amplitud de la señal que se va a recibir puede ser caracterizada principalmente de dos formas. Una va a ser la potencia recibida, es decir, puede caracterizarse en términos de potencia recibida o puede ser caracterizada en términos de intensidad de campo radiada, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Supongamos, aquí yo tengo un transmisor, ¿no es cierto? Y esto supongamos que irradia de pronto a toda esta zona, ¿no? Acá de pronto yo tengo toda una ciudad o una zona correspondiente, ¿sí? Entonces, esta señal específica que se va a irradiar va a generar ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Y va a irradiar a todo esto, va a irradiar a toda esta zona. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, dependiendo, ¿no? Si yo solamente quiero analizar cuál es la potencia, no, cuál es la cantidad de energía que está llegando en un punto establecido, por ejemplo, yo quiero hacer el análisis en un punto y lo determino mediante coordenadas, mediante ubicaciones, etcétera. Yo analizo este punto y quiero saber cuál es la energía que llega básicamente a esta ubicación, ¿ya? Como yo no tengo la información correspondiente de las características del receptor, ¿no es cierto? Yo no sé si de pronto va a utilizar para recibir, ¿no? Una antena directiva, una antena unidireccional, una antena con una ganancia de tanto, o un sistema de amplificación. No tengo idea de nada. Yo solo quiero saber cuánto va a llegar ahí la energía, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos ni idea, ¿sí? Del arreglo que va a tener el sistema receptor, yo solamente quiero saber cuánta energía va a llegar ahí. Vamos a hablar en términos de la intensidad de campo, ¿sí? La intensidad de campo eléctrico que va a irradiarse en este punto a partir de la energía que salió del transmisor, porque eso es lo que sí yo debería tener como información, ¿no? Yo debería saber, a ver, en tal punto está el transmisor, ¿no es cierto? En ese transmisor está entregando una potencia de tantos vatios, ¿sí? Esa potencia se alimenta a una antena de tanta ganancia, ¿sí? Todo ese arreglo va a generar una potencia final de salida, que ya vamos a conocerla como el PIRE, o la potencia isótropa radiada efectiva, eso lo vamos a ver más adelante, pero esa es la potencia que se genera aquí, ¿sí? Esa es la potencia que sale de la antena, ¿ya? Ahora, esa potencia va a generar obviamente una intensidad de campo eléctrico en todos sus alrededores. Y obviamente esa intensidad de campo eléctrico va disminuyendo conforme aumenta la distancia, ¿no? Y eso más también en ciertas condiciones, ¿no? Si nosotros consideramos una condición de campo abierto, ¿qué estamos asumiendo?
que no hay en todo el entorno, no hay obstáculos, no hay edificios, no hay árboles, no hay vehículos, nada, simplemente hay una línea de vista directa desde el transmisor hacia el punto de recepción, ¿no? Entonces, ahí sí, en función de la potencia que yo esté irradiando y en función de la distancia y posiblemente de la frecuencia, yo puedo decir, aquí voy a tener una cierta intensidad de campo, ¿sí? Pero ese campo es lo que está irradiándose en ese punto, ¿sí? Independientemente de si hay o no hay un receptor. Ojo con eso, ¿no? Igual, digo, entonces aquí yo tengo esa intensidad de campo. Ahora acá, ¿cuál es la intensidad de campo? Entonces igual yo puedo hacer el análisis, ¿no? Puedo analizar distancia con la misma potencia, etcétera, y ya voy armando los diferentes valores de intensidad de campo en cada uno de los lugares donde yo quiera medir o donde yo quiera analizar, ¿no? Entonces, esto es independiente de si es que existe o no existe o existirá en ese punto un receptor, ¿sí? ¿Estamos? Ahí hablamos nosotros de intensidad de campo. La intensidad de campo que provocó, ¿quién? El transmisor a su potencia, con su antena, etc. ¿Estamos? Ese es un punto, ese es un enfoque que nosotros vamos a tener de la señal recibida. El otro es, en cambio, cuando nosotros ya analizamos la presencia de un receptor. Porque ahí sí, en un receptor yo digo, bueno, entonces aquí yo voy a poner una antena, ¿ya? Entonces, de toda esta energía que envía o que emite la señal, ¿no es cierto? O emite el transmisor, ¿sí? Toda esa potencia, solo una partecita, ¿no es cierto? Solo una partecita de toda esa potencia es lo que va a extraer esta antena receptor. Esa es la que capta de toda esa energía, va a captar una partecita, ¿sí? Eso es lo que vendrá acá, ¿no es cierto? Y vendrá a alimentar al sistema receptor, ¿sí? El receptor la recibirá, de pronto la filtrará, hará algún procedimiento, y acá a la final es donde se va a dar cuenta, bueno, ¿y yo con qué potencia estoy recibiendo la señal? Ahí sí, en cambio, yo puedo caracterizar en términos de potencia recibida la señal que fue enviada desde el transmisor. Pero únicamente cuando yo puedo analizar la potencia recibida, cuando la señal primero fue captada por una antena, amplificada de pronto por su ganancia y recibida en el receptor. ¿Por qué? Porque el receptor de pronto por ahí va a tener ciertas características, como ya vamos a ver, ¿no? La sensibilidad del receptor, algunas pérdidas adicionales a causa de los cables, etcétera. Ahí vamos a considerar muchos parámetros, pero considerando todos esos parámetros, ahí sí yo puedo decir, aquí voy a tener un valor correspondiente de potencia recibida. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros vamos a considerar tanto la potencia recibida cuando tenemos información del receptor, o si es que no tenemos información del receptor, vamos a recibir esa información en términos de la intensidad de campo eléctrico. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí sí ya dependerá de cada uno de los casos. Igual, yo puedo trasladar o puedo asumir que todo este sistema se va a trasladar acá y ahora puedo decir, en ese punto, ¿cuál va a ser la potencia recibida? Porque igual vamos a seguir dependiendo de la distancia, ¿cierto? No es que solamente ya tenemos esa antena, ese receptor, independientemente de donde yo le ponga, yo voy a seguir teniendo la misma potencia recibida. Obvio no, porque vamos a depender, en este caso, de la distancia, ¿sí? Entonces, eso tengamos en cuenta principalmente que son los dos parámetros de análisis cuando hablamos de recepción, ¿sí? Entonces, justamente aquí tenemos eso, ¿no? Vamos a analizar dentro de los parámetros de recepción, primero, la intensidad de campo mínima utilizable, ¿sí? Esto de aquí, la intensidad de campo mínima utilizable, tiene que ver directamente con la cobertura. ¿Por qué? Justamente como me dice acá, es el valor mínimo de campo que permite obtener una determinada calidad de recepción. Entonces, esto es importante, ¿no? Nosotros de aquí, como ya les había mencionado, nos vamos a centrar muchísimo en este término, la determinada calidad de recepción. Esto es un parámetro importante. Entonces, en función de esta calidad que yo ya me especifique, digamos, yo quiero tener un cierto valor o un cierto estándar de calidad, ¿sí? Entonces, para que yo reciba esa calidad correspondiente en mi señal recibida, yo necesitaré tener un valor mínimo de intensidad de campo. Ese es el valor de intensidad de campo mínima utilizable, ¿sí? Y justo como nos dice acá, ¿no? Todo eso va a depender de la sensibilidad del receptor, de la antena, porque obviamente la antena generará una cierta ganancia adicional, y de la cantidad de ruido que esté inmersa en la transmisión, ¿sí? Entonces, yo puedo decir,
listo, entonces, si es que yo necesito esta intensidad mínima de campo, yo empiezo a hacer, por ejemplo, mediciones, ¿sí? Porque uno es el análisis teórico y el otro ya es el análisis real o el análisis práctico, donde se comienzan a hacer mediciones. Entonces yo puedo venir y empezar a medir y decir, ah, perfecto, a ver, hagámosle con otro color, ¿sí? Perfecto, yo voy a decir acá, en este punto, yo tengo una intensidad de campo superior a esa intensidad mínima utilizable. Mido acá y digo, también tengo un valor superior. Y empiezo a medir y me empiezo a alejar, obviamente, porque si es que aquí tengo un valor máximo al mínimo, obviamente si yo me acerco al receptor, voy a tener un valor aún superior. Entonces, eso no me limita la cobertura. Tengo que irme alejando un poco más y decir, ah, todavía lo supero, y así sucesivamente. Pero el momento en el que empiezo a recibir valores inferiores, ¿no es cierto? De pronto acá ya tengo un valor inferior, y así sucesivamente. Entonces eso me empieza a marcar el límite de la zona de cobertura, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ir trazando ahí una línea y decir todo lo que está dentro de esta línea correspondiente me representa mi zona de cobertura primaria o simplemente la zona de cobertura. Lo que está afuera, en cambio, ya me representa una zona fuera de mi área de cobertura. ¿Por qué? Porque mi intensidad de campo está por debajo de la mínima necesario para garantizar un determinado valor de calidad de recepción, ¿sí? ¿Por qué dependerá de la sensibilidad? Bueno, primero aclaremos qué es la sensibilidad. La sensibilidad del receptor es la cantidad o es la potencia mínima que puede recibir el sistema receptor para poder interpretar una señal de información, ¿sí? Si la señal de información llega con una potencia inferior a ese valor de la sensibilidad, el receptor le va a considerar como si fuese ruido, ¿sí? Es decir, no va a captar nada, ¿sí? Es como si no estuviera captando ninguna información. Pero si la señal llega un poquito por encima de esa sensibilidad, aunque sea ruidosa, aunque sea ahí distorsionada, pero la va a tratar de interpretar, ¿sí? Pero si está por debajo, para nada, ¿sí? Entonces depende de la sensibilidad. Obviamente va a depender de la antena, porque si es que yo empiezo a recibir la señal con una cierta intensidad de campo, y si yo tengo una muy buena antena que va a tener una alta ganancia, por más pequeña que llegue esa intensidad de campo, mi antena le va a incrementar su amplitud, ¿sí? Va a amplificarla, y por lo tanto esto puede ayudar justamente a que la potencia que llega al receptor supere la sensibilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente también va a depender del ruido. ¿Por qué? Porque si no hay mucho ruido en el canal, obviamente yo puedo recibir una señal baja, ¿no es cierto? Y después amplificarla con la antena, y si el ruido no es tan alto, entonces no va a provocar mayor distorsión, ¿sí? Pero si el ruido es alto, primeramente, ¿sí? Y está compitiendo ahí con la potencia de la señal o con la intensidad de la señal, recordemos que la antena, cuando capta información, no es que capta solamente la información deseada y el ruido no, o le segrega, no, capta todo lo que oscila en torno a esa frecuencia de operación. Entonces, si la antena amplifica la señal de información, obviamente también va a amplificar el ruido, ¿no? Entonces también depende de eso, ¿no? Si es que hay una gran cantidad de ruido, igualmente ahí la relación de señal a ruido nos va a perjudicar a nuestra señal y por lo tanto va a influir en la calidad de la recepción, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, todo esto hasta aquí depende, esta intensidad de campo mínima utilizable, depende precisamente únicamente de esto, ¿no? Del ruido, porque el ruido estamos considerando que es el único parámetro, el único factor distorsionador que puede modificar a nuestra señal o que puede limitar la cobertura de nuestra señal, ¿sí? Y esto es justamente la diferenciación que tenemos que tener entre el parámetro anterior, que es la intensidad de campo mínima utilizable, con respecto a la intensidad de campo utilizable, ¿sí? En este caso, además de considerar la perturbación provocada por el ruido, también se consideran las interferencias de otros transmisores, ¿sí? Porque eso puede darse, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos considerar que acá, ¿no es cierto?, hay otro transmisor que trabaja en la misma frecuencia, entonces este también va a irradiar, ¿sí? Entonces, cuando este empieza a irradiar, mi señal de información deseada va a empezar a competir con la potencia del otro transmisor. Entonces, a pesar de que lo que decíamos, ¿no? A pesar de que cuando este transmisor, el segundo transmisor, no existía, la línea o el límite de cobertura era todo esto, ¿no es cierto? Era todo esto de acá, ¿sí? Esa era la línea de cobertura cuando este transmisor no había.
Pero ahora, como hay ese transmisor, posiblemente la zona de cobertura se disminuya hasta por acá, tal vez. ¿Sí? Puede ser. ¿Por qué? Porque en esta zona de acá, de pronto la potencia del otro transmisor es superior a la mía, o de pronto están ahí compitiendo y hay ciertas interferencias. Pero acá sí yo puedo garantizar estos parámetros de calidad, porque yo puedo decir, no, aquí sí, mi transmisor, mi potencia de mi señal es mucho más alta que la de él, que la del interferente, ¿no? Entonces, ahí sí hay que analizar ya también esas condiciones, ¿sí? Entonces, justo lo que yo les había un poquito también mencionado antes, ¿no? Aquí también en términos de los parámetros de recepción, podemos también caracterizarlos o diferenciarlos en términos también de la frecuencia. En frecuencias más bajas, por ejemplo, por debajo del 1 GHz, la señal recibida puede considerarse, puede analizarse en términos justo lo que les había mencionado, ¿no? De la intensidad de campo. Tanto en términos en unidades naturales, como es, por ejemplo, los microvoltios por metro, o en unidades logarítmicas que nos representan los dBUs, ¿sí? Entonces, esto, sobre todo estas unidades, nosotros la vamos a analizar muchísimo, ¿no? Entonces, es necesario que tengan fresquitos y claritos los conocimientos de las conversiones de unidades naturales a unidades logarítmicas y viceversa, ¿sí? Ahora, ¿por qué se utiliza este concepto de intensidad de campo? ¿Sí? Porque en frecuencias bajas, por lo general, se suelen utilizar tipos de antenas lineales, ¿sí? Tipos de antenas lineales. Y las antenas lineales se caracterizan en función de un parámetro específico que se denomina la longitud efectiva. Y la longitud efectiva tiene que ver directamente con la intensidad de campo eléctrico. Eso también ya lo vamos a analizar más adelante, ¿sí? Por eso es que en este tipo de frecuencias o en este tipo de valores se utiliza esta consideración. Ahora, para frecuencias altas, para frecuencias por encima del 1 GHz, aquí se analiza en cambio la potencia recibida en términos de vatios, ¿sí? Pero principalmente en unidades logarítmicas, ¿no? Es decir, dBW o dBm, ¿sí? Que son unidades relativas para un vatio o para un milivatio. Incluso dBk también lo vamos a ir analizando, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza esto cuando analizamos estas frecuencias? Porque de igual forma, ¿no? Por lo general, para frecuencias más altas, principalmente se utilizan antenas superficiales, como antenas parabólicas, antenas... las antenas corneta, etcétera, que son antenas superficiales, y las antenas superficiales se las caracteriza principalmente mediante un parámetro que es la superficie equivalente. Y la superficie equivalente tiene que ver directamente con el voltaje y la densidad de flujo de potencia, ¿no? Entonces se relaciona no tanto la potencia o la densidad de flujo de potencia, que en esencia es la relación entre potencia y área, ¿sí? Y área que la atraviesa, ¿no? Entonces, por eso es que se da en dB vatios por metro cuadrado o dBm por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, como les decía, para antenas superficiales, ¿ok? Entonces, esto con respecto a los parámetros que se analizan cuando se recibe una señal, ¿sí? Principalmente tienen que ver con esto, ¿no? Con la calidad de recepción, ¿sí? Con respecto también, aquí se tienen que utilizar las condiciones de recepción, ¿sí? Dentro de las condiciones de recepción hay varios parámetros, como por ejemplo las instalaciones de recepción. Cuando se analiza las instalaciones de recepción, esto por lo general tiene que ver justamente con o la recepción propiamente de una señal o con la recepción necesaria para generar una repetición, ¿sí? Es decir, la repetidora. Yo recibo para después retransmitirle a otro punto, ¿sí? Y sobre todo para eso, cuando se analiza un nodo de repetición. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, bueno, yo estoy aquí ubicado en la ciudad A, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo, ¿sí? Yo estoy aquí en el punto A, ¿sí? Y desde aquí yo quiero emitir una señal hacia el punto B, ¿sí? Aquí tengo otra antena. Pero de pronto por aquí hay una montaña, ¿sí? Asumamos, aquí está el Chimborazo, ¿sí? Y ustedes dicen, entonces para tener incluso mayor cobertura, ¿sí? Y poder irradiar de mejor forma, yo voy a asumir que le voy a poner una repetidora en la cima del Chimborazo, ¿sí? Eso se dice, ¿no? O sea, en papel, en dibujos, yo puedo garabatear lo que yo quiera, ¿no? Y decir, aquí voy a generar un enlace y acá voy a generar otro enlace, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿cómo van a llevar la infraestructura necesaria primero a la cumbre del Chimborazo? O sea, yo puedo decir, perfecto, desde ahí voy a tener toda la línea de vista, incluso ahí yo puedo generar un sistema radiante, y desde ahí yo puedo dar cobertura a Riobamba, puedo dar cobertura a Ambato, a Guaranda,
a la Tacunga, de pronto hasta el oriente, ¿sí? Hasta la costa también yo puedo dar cobertura. Pero ahora, ¿cómo yo llevo la torre, cómo yo llevo los equipos hacia este punto, ¿sí? Y más aún, ¿con qué energía eléctrica lo alimento? ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros hagamos la planificación de un radioenlace, cada uno de los puntos, no solo de recepción, sino de transmisión, tenemos que tener la certeza, ¿sí? La certeza de que haya las condiciones adecuadas, las instalaciones adecuadas y la infraestructura mínima necesaria para que pueda operar un punto de radiación o un punto de recepción, ¿sí? ¿Y cuál es la infraestructura mínima necesaria? Son dos cosas fundamentales: la energía eléctrica y la vía de acceso, ¿sí? Si yo no tengo una de las dos, es prácticamente imposible que yo utilice o yo ubique ahí un punto de transmisión o de recepción, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esas consideraciones cuando nosotros hagamos una planificación. No basta con que yo diga, ah, no, sí, aquí en el mapa yo tengo una montaña grande, ahí yo le voy a poner el transmisor porque ahí yo voy a tener mayor cobertura. No, tenemos que estar seguros de que haya la infraestructura mínima, ¿sí? Tenemos que considerar también el tipo de transmisión dentro de las condiciones de recepción, porque, por ejemplo, si en la transmisión se utilizó una polaridad horizontal, yo en el receptor tengo que recibir a esa polaridad horizontal, ¿no es cierto? Si es que en el transmisor se utiliza una onda ionosférica, en el receptor yo tengo que tener las condiciones necesarias para recibir esa señal mediante onda ionosférica. Entonces hay que tener en cuenta justamente esos tipos de transmisión. Las bandas de frecuencias también en las que se utiliza o en las que se trabaja para poder recibir la señal de una mejor manera, y las condiciones de explotación, ¿sí? Dentro de esto es muy importante eso, ¿no? La zona horaria o la zona donde nosotros nos encontramos, ¿sí? Porque, como ya les decía, no es lo mismo una propagación en el oriente, en la costa o en la sierra, ¿sí? O incluso en Latinoamérica, en Europa, en Asia, ¿sí? Cada una de las zonas pueden cambiar de un lugar a otro, ¿sí? La hora, ¿sí? La hora también es importante, como ya analizamos principalmente en la propagación por onda ionosférica, ¿sí? Puede darse que una propagación se genere de mejor forma en el día y otra en la noche, ¿sí? Y la época del año, esto influye muchísimo porque puede darse que las temperaturas o la presencia de nieve o las altas temperaturas en el verano en algunos países, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país no es mucho problema, ¿no? Podríamos mencionar que casi hay dos épocas marcadas, semi-marcadas, porque tampoco es que es una diferencia abismal entre las temperaturas o las condiciones ambientales, pero sí es muy marcado, por ejemplo, en otras partes del mundo, como por ejemplo en Norteamérica, en Europa, donde ahí sí hay las 4 estaciones completamente marcadas, y cada una de estas puede generar una forma de recepción diferente, ¿sí? Con respecto a las interferencias, bueno, eso ya hemos hablado bastante, todavía tenemos que analizarlas respecto a la competición. Podríamos decir que tienen que tener estas respecto a mi señal deseada, ¿no? Pero eso ya lo vamos a analizar posteriormente con mucho más detalle, ¿sí? Y esto de la relación de protección, esto sí es muy importante, este RF. Esto se analiza cuando nosotros hacemos justamente un análisis de interferencia, y no es que tenemos como acá arriba solo una única fuente interferente. Yo puedo tener varias fuentes interferentes, más aún hoy por hoy que hay esos análisis correspondientes con compartición de servicios, compartición de bandas, de frecuencias, etcétera, ¿no? Entonces, en esencia, esta relación de protección es el valor mínimo, justamente como me indica, de la relación que vamos a tener entre la señal de información deseada, nuestro transmisor deseado correspondiente, y las no deseadas. Entre las no deseadas están todas las componentes interferentes, y en este caso, cuando se analiza la limitación de cobertura por interferencia, el ruido llega a formar parte de una componente adicional también de interferencia, ¿no? Entonces, aquí a la final de cuentas nosotros vamos a hacer el análisis entre nuestra señal deseada, la potencia de nuestra señal deseada, o más que la potencia, el campo eléctrico que genera nuestra señal deseada respecto a los campos eléctricos que van a generar las señales interferentes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que garantizar una cierta relación entre estos campos para justo nuevamente esto, ¿no? Determinar una cierta calidad de recepción, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a eso se refieren estos parámetros de recepción, ¿ok? Y bueno, finalmente, para terminar, tenemos las condiciones o los parámetros de explotación. Esto me parece que ya lo hablamos anteriormente, pero bueno, vamos a discutirlo muy brevemente.
que tenemos dos, ¿no? Lo que es la zona de cobertura y la zona de servicio. ¿Sí? La zona de cobertura, ya habíamos mencionado, incluso anteriormente también ya lo dijimos, es la zona geográfica donde esto, aquí la zona de cobertura se especifica en términos de esto, no tanto de la potencia, sino se especifica en términos de la intensidad de campo producida por el transmisor, la cual tiene que ser mayor o igual que un umbral determinado. En otras palabras, debería ser mayor que la intensidad de campo mínima utilizable. ¿Sí? Entonces, ahí se garantiza o se determina justamente de forma medible esta zona de cobertura, ¿no? Entonces, ahí se dicen, para esta radiobase o para este transmisor correspondiente, después de haber realizado las mediciones correspondientes, esta es la zona de cobertura. ¿Sí? Entonces, es un parámetro principalmente técnico, con una connotación técnica, ¿sí? Porque depende justamente de los valores de intensidad de campo y de sus umbrales, ¿sí? Mientras que la zona de servicio, como ya habíamos mencionado, tiene una connotación administrativa, ¿sí? Y es una zona geográfica especificada, incluso aquí por límites urbanos, rurales, etcétera. Es una zona geográfica en la cual se autoriza la emisión de una señal, ¿sí? Y esto es lo principal, ¿no? Esa zona goza de protección frente a señales interferentes, ¿sí? Obviamente, ¿quién me da esa protección? Los órganos controladores y reguladores, en nuestro caso, es el Arcotel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi ciudad, ¿no es cierto? Más o menos como lo que teníamos acá. Supongamos que todo esto que está acá es la ciudad en la cual yo debo dar cobertura, ¿sí? Entonces, perfecto, ¿no? Cuando yo analizo solamente la señal frente al ruido, habíamos dicho, ¿no? Todo esto de acá es mi zona de cobertura. Perfecto. La zona de cobertura le cubre a toda mi zona de servicio, a toda la ciudad. Pero por ahí justo viene y se pone alguien más en las cercanías o un poquito más allá, un transmisor a la misma frecuencia. Y de pronto este transmisor genera la señal en su zona de servicio correspondiente, donde tiene que servir, pero por ahí se le fuga la señal y empieza a llegar también componentes acá, ¿sí? Ojo que todo esto que tenemos aquí, todito esto, forma parte de mi zona de servicio y sin embargo yo estoy teniendo ahí interferencias. Entonces, ¿yo a quién acudo? Yo debo acudir al Arcotel. El Arcotel primero viene porque de pronto al principio yo no sé ni siquiera quién está provocándome las interferencias y quién está distorsionándome la señal. Yo solo sé que en esos puntos yo estoy recibiendo mi información o se está recibiendo mi información de forma distorsionada. Entonces, ¿quién es el ente encargado de analizar eso? Y de subsanar esta situación, el Arcotel. Entonces, yo hago la denuncia correspondiente a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y ellos obviamente tendrán que hacer las mediciones remotas o mediciones en campo, ya independientemente de cómo lo hagan, y ellos son los que tendrán que determinar, listo, la señal que está provocando la interferencia es la que se ubica en el transmisor en tal ubicación. Entonces, ellos se dirigen al concesionario, al operador, al dueño, lo que sea, y le dicen, verá, usted está provocando interferencias y está llegando a una zona de servicio no autorizada, ¿sí? Su cobertura está sobrepasando su zona de servicio autorizada. Entonces, usted tiene que corregir, o disminuye la potencia, o mueve las antenas, o cambia el sistema radiante, etcétera, ¿no? Pero usted ya tiene que dejar de provocar esas interferencias en estos lugares, ¿no? Entonces, se tiene esa protección cuando uno tiene esa zona de servicio autorizada, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere básicamente esta diferenciación de estos dos parámetros, no tanto la zona de cobertura como la zona de servicio. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. No sé si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta tal vez respecto a esto último que analizamos. Yo tengo una pregunta acerca de la intensidad de campo utilizable. Cuando la frecuencia es igual a 1 GHz, ¿cómo se le toma en ese caso? Ahí depende principalmente, como les había mencionado, del tipo de antena que se utilice, ¿sí? Si tú estás utilizando una antena justo en el 1 GHz, una antena superficial, pues es preferible hablar en términos de potencia o de densidad de flujo de potencia. Pero si a esa misma frecuencia tú estás utilizando una antena lineal, ¿no es cierto? Como un dipolo o un monopolo incluso, y dependiendo del servicio, ¿no? Hay varios tipos de antenas que se acoplan mejor a cada uno de los servicios. Entonces ahí es preferible hablar en términos, hacer el análisis en términos de intensidad de campo. Ahora, no les digo tampoco que si es que se analiza una antena lineal,
no hay cómo hacer un análisis de potencia. No les digo en ningún momento eso. Les digo que es preferible hacer el análisis. Y como ya vamos a ver más adelante, hay relaciones o hay expresiones matemáticas que justamente relacionan la longitud efectiva de una antena con su superficie equivalente, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, sí hay cómo relacionar. O si yo tengo una antena lineal, puedo hablar en términos de potencia. O si yo tengo una antena superficial, puedo hablar en términos de intensidad de campo, solamente que se habla de preferencias, nada más, ¿sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, muchas gracias. Ya, correcto. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Listo, chicos. Entonces, con eso, básicamente terminaríamos esta primera unidad, este primer capítulo. Bueno, la próxima semana me parece que tenemos feriado, ¿no es cierto? Lunes, martes y miércoles, ¿sí? Entonces, ya tendríamos nuestra primera evaluación el día jueves, ¿sí? El día jueves ya tendrían todo este tiempo para estudiar. Bueno, es suficiente de tiempo, ¿no? Porque tampoco la materia es que ha sido tan extensa, más bien en otras pruebas capaz vamos a necesitar un poquito más de tiempo, a pesar de que esas pruebas también ya, de lo que ya venimos analizando, es muy posible que las vayamos a rendir de forma presencial, ¿sí? Esta de aquí la vamos a hacer todavía de forma virtual, porque es una prueba teórica todavía, ¿no? Que la podemos hacer tranquilamente con el aula virtual y las herramientas correspondientes, ¿sí? Entonces aquí no vamos a tener ningún problema para realizarlo de esa forma. Ya después hemos de ver ya la posibilidad de hacer pruebas presenciales, ¿ok? Listo, chicos, entonces no se olviden, el día jueves ya tenemos la primera evaluación justo en una semana, ¿ok? Cualquier duda, cualquier inquietud, como ya les había mencionado, las tutorías, bueno, y si no les mencioné, les digo ahorita, serían los días viernes, ¿no? Principalmente desde las 11 de la mañana que yo ya termino clases, ¿sí? Los fines de semana, de pronto, o sea, ustedes pueden igualmente escribirme principalmente en el Teams, ¿no? En el Teams, ahí es donde yo incluso estoy más pendiente de responderles, porque a veces me escriben otro lado y a veces no presto mucha atención en los otros medios, ¿sí? Por eso les recomiendo principalmente háganlo en el Teams, ¿sí? Entonces, si me escriben en fin de semana, es posible que no les responda ese mismo rato, sino de pronto ya cuando encienda la computadora y me pongo a ver justo los mensajes o las notificaciones, y ahí trataría de ir solventándoles cualquier duda o inquietud que tengan, ¿sí? Eso nada más, chicos. Entonces, con eso finalizaríamos esta primera unidad. Cualquier cosa, como les digo, me comunican, ¿sí? Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos. Una pregunta, Inge. De repente el material está en el aula virtual. En el aula virtual está el libro y está también las diapositivas. Sí, están en el aula virtual, en el bloque 0. Ahí está tanto el texto, las diapositivas y bueno, incluso lo que también hemos ido analizando estos días, como por ejemplo para la tarea debieron haber utilizado, ¿no? El Plan Nacional de Frecuencias, lo de la denominación de las emisiones, sí le subí también ahí en el tema 1 está. ¿Por qué no encontraba en el tema 1 y pensé que estaba en otro lado, pero está en el bloque 0? Ya, Inge, muchas gracias. Sí, listo. Ok, ¿alguna otra? Disculpe. Sí, Inge, una consulta. Inge, lo que pasa es que el primer trabajo que nosotros hicimos, que era ya con los grupos, a mí me añadieron a un grupo de WhatsApp de las tareas, supuestamente, pero ese grupo ha sido del B. Yo no sé en realidad cómo así los muchachos de ese grupo me añadieron a mí. Entonces yo el primer trabajo hago con ellos suben y obviamente en mi aula virtual no me aparece porque yo estoy matriculada en el A. Entonces, el primer trabajo yo prácticamente voy a tener como no presentado, porque mi grupo real de aquí del paralelo A, obviamente me puso como que no me presenté con ellos. Entonces, yo ya distribuí los grupos, entonces todos formaban parte de un grupo. Sí, yo tenía un grupo, de hecho, desde el principio, todo bien, solo que yo, como digo, no sé, por equivocación de los muchachos del paralelo B, no sé por qué, pero me agregan a mí al grupo de ellos, de un grupo de 4 o 5 personas, entonces el primer trabajo yo hice con ellos, pero ese grupo es el grupo 6 del paralelo B, no es el grupo 6 del paralelo A, que es el mío. Entonces, como le digo, prácticamente yo el primer trabajo tendría como no presentado.
Entonces quería ver si hay la posibilidad de que yo presente ese primer trabajo. Porque yo me di cuenta de eso ayer cuando chequeo y veo que no está. Todavía no he tenido la posibilidad de revisar justo ya este fin de semana, me iba a igualar un poquito con las tareas, entonces no he podido todavía revisar. Pero eso digo, o sea, ¿podrías enviarme ahí para más o menos hacer una... o de pronto incluso si dices que has presentado con el paralelo B, yo podría más bien comunicarme con el docente y ver ese primer... pero no sé si tiene que ver o tendrá la misma... la primera tarea, es que no sé. Sí, ha sido la tarea la misma, por eso es que yo también no me di cuenta, porque si hubiera sido diferente tarea, yo me hubiera dado cuenta en ese momento. Es que eso digo, no es que nosotros nos hayamos puesto de acuerdo para decir, esta tarea la vamos a hacer tú y yo, no, o sea, yo no tengo idea cuál sería la primera tarea. Claro, exacto, sí. Entonces, pero puedes chequearla, Inge, porque ahí está. Incluso yo tengo el PDF del trabajo que hicimos con los otros muchachos y ahí consta mi nombre, pero y los otros nombres de los chicos del otro paralelo. Por eso digo, pero es que como ya se definió los grupos del primer día de clase y eso ya está también evidenciado, bueno, ya se queda registrado ahí en las aulas virtuales y como yo les pido que envíen, o sea, ahí en la configuración, que se envíe solamente un trabajo por grupo. Un trabajo. Sí, un trabajo por grupo. Una sola persona es la que tiene que cargar el documento. Entonces, si por ejemplo un miembro de tu grupo envió el trabajo, ya digo, no he tenido todavía la posibilidad de ver, ¿no? Porque sí, siempre se está pendiente de los nombres o las personas que incluyen el trabajo, todavía no lo he visto, pero en la calificación, obviamente como tú formas parte del grupo, si yo le pongo la calificación a uno de tus compañeros, eso se repartiría para todos. Se replica, claro, ajá. Sí, ahora, sino que en el... Yo siempre sé observar, como te digo, es el nombre que conste, porque si no, obviamente eso me evidencia que tú no has participado en ese trabajo. Es que mi nombre consta, pero está con rojo y dice que no se presentó, porque como digo, ese trabajo yo no hice con los muchachos de este paralelo, del paralelo A, sino con los muchachos del paralelo B, que coincidió la misma tarea y ellos me agregaron al grupo de WhatsApp y todo. Y como en realidad yo no les conozco a los chicos, yo dije, este es mi grupo, hacemos el trabajo y ya. Y coincidió la misma tarea. Ajá, sí, eso es lo raro también, o sea, lo que es sorprendente, porque si hubiera sido diferente tarea, me hubiera dado cuenta, no, esa no es nuestra tarea, estoy mal. ¿De qué era la primera tarea? Era de ese PDF que teníamos que ir señalando ciertas preguntas que usted nos puso en literales. ¿Ya? Esa era. Ya. Bueno, verás, entonces, con todo, yo voy a comunicarme con el docente y él debió haber recibido ese trabajo con tu nombre. Entonces, sí, ahí está mi nombre. Si está así, yo de pronto acataría la nota que él le haya puesto a ese grupo y esa sería la que yo te pondría a ti, de ser ese el caso. Porque ahorita, bueno, ya de suerte que coincidió justo ese mismo trabajo, porque de no ser el caso, o sea, en realidad, así tú hayas hecho de buena voluntad el trabajo con otro grupo, claro, no participaste con este grupo y este curso y ya de pronto pudo haber sido descuido, lo que sea, pero hubiera sido una no Claro, sí, yo entiendo eso, Inge, pero ya el trabajo este último que presentamos ayer, ya lo hice con los compañeros que son correctos. Entonces, yo he de conversar con el docente y Ya, Inge, le agradezco mucho, disculpe. Listo, chicos, entonces sí, con eso finalizamos esta clase. Cualquier novedad, como les decía, me comunican. Que pasen una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias.